Buenas, soy Xavier Marc, CEO de Refinería Web. Somos una empresa mallorquina que el año que viene cumplimos 20 años de servicios digitales y tecnológicos, y principalmente lo que hacemos son tres verticales: lo que es el desarrollo de proyectos tecnológicos, toda la parte de diseño y branding, y toda la parte ya luego de marketing digital, donde intentamos rentabilizar los proyectos de nuestros clientes en el ecosistema de Internet, haciendo muchas campañas de paid media, todo lo que es el posicionamiento orgánico, SEO en los diferentes buscadores, y toda la parte de marketing automation a través de CRM, redes sociales, contenidos. Intentamos de esa forma pues dar un servicio 360 a nuestros clientes que hacen estas inversiones y estas incursiones en el terreno digital. Para nosotros, estos últimos años de pandemia, pues podemos, yo creo, agradecer a la tecnología que las empresas y el tejido empresarial en general se ha volcado mucho a automatizar procesos, a digitalizar sus empresas, y podemos decir que el sector tecnológico pues quizás no hemos tenido tantos problemas como otros. Yo creo que las oportunidades han estado en saber retener y fortalecer el talento de las empresas. Aquí en Refinería Web pues somos un equipo aproximadamente de unas 75 personas. Estamos creciendo pues permanentemente, pero como en todos los sectores pues nos cuesta encontrar gente, y yo creo que las claves de nuestro éxito es que tras 20 años pues continuamos perfeccionando y puliendo el equipo. Y a día de hoy pues yo creo que estamos muy contentos de cómo está todo integrado, los departamentos, todo de una forma muy con comunicación interna, cuidando todos los procesos. Y yo creo que si hablamos de éxito o de salir reforzados de una situación tan compleja como ha sido la pandemia, y que evidentemente nos ha quitado años de vida a todos en cuanto a dolores de cabeza de gestión. Todos hemos tenido que ser un poco camaleónicos, pivotar. Pero bueno, yo creo que con las empresas que ha cogido pues con los deberes quizás un poquito más bien hechos en cuanto a estructura, a estar preparados para el teletrabajo, y de una forma un poquito más quizás de autogobernanza de los equipos, no tan dependiente de una presencialidad, pues yo creo que esas empresas pues han tenido un puntito de diferencia. Y a partir de aquí pues el futuro, que cada vez no sabemos si es incierto, si no sabemos lo que viene, se escuchan muchísimas cosas, pero al final no queda otra que remar, a hacer planes estratégicos quizás a menor corto plazo, pero igualmente obligarnos a repensar las empresas, a repensar las ideas, y súper importante pues reforzarse en esos equipos y ese talento que a buen seguro tenemos las empresas tecnológicas y muchas otras del tejido empresarial balear. A nivel de talento, es yo creo la asignatura y en general los recursos humanos, creo que es la asignatura más dolorosa y que más tiempo puede representar a las empresas a día de hoy, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas de servicios somos conscientes que no compramos y vendemos productos, sino que generamos horas de nuestros trabajadores, y por tanto eso es lo que vendemos. Entonces, tienes que tener trabajadores motivados, trabajadores formados, trabajadores cuidados, y tener políticas muy claras de retención de talento, de captación y de fidelización, ¿vale? Porque al final la palabra retener talento ya aquí ya nos gusta poco. Hablamos de fidelizar, que al menos si la gente se vayan con unas lágrimas en la cara, porque al final esas personas pues es nuestra aportación a ese ecosistema de digitalización del tejido empresarial. Y bueno, si antes os comentaba que la pandemia sí que es verdad que a nivel de crecimiento, a nivel de cifras de negocio, pues quizás no se ha cebado tanto con el sector tecnológico, o al menos con algunas patas del sector tecnológico, sí que lo ha hecho con la ausencia y sobre todo con la pérdida de talento, ¿no? Es decir, la pandemia ha traído un gran potencial para que las empresas se lancen al teletrabajo. El teletrabajo ha hecho que las empresas estén deslocalizadas, la deslocalización ha hecho que las empresas puedan fichar en lugares donde antes no fichaban, y España, pues yo creo que a nivel tecnológico tiene y ha demostrado tener muchísimo talento, y empresas de fuera, empresas suizas, empresas alemanas, empresas belgas, con una capacidad de poder pagar salarios más elevados,
pues se han volcado en captar talento no solo de las islas, sino a nivel nacional, y eso ha hecho que hayamos perdido muy buenos profesionales que a día de hoy están teletrabajando para empresas de Alemania, para empresas del extranjero, con unas rentas superiores a las que podemos pagar las empresas locales, y quizás esa ha sido la gran problemática. Yo creo que ahora hemos conseguido estabilizar. Esta problemática parece que era algo que arrastrábamos y solicitábamos desde el sector tecnológico, que se pujara mucho por esa formación en competencias digitales y tecnológicas. Yo creo que llegamos tarde a eso, pero sí que es verdad que ahora parece que, como pasa en más sectores, la clientela y en general el tejido es como más tolerante con esto, pero la problemática viene de mucho más atrás que de la pandemia. Yo creo que ahora se ha estabilizado un poco. Sí que es verdad que evidentemente el sector tecnológico está ultra demandado y bueno, a los que veáis esto, que tengáis dudas sobre qué estudiar, sobre qué no estudiar, yo creo que estudiar siempre en habilidades y competencias relacionadas con la digitalización de las compañías no puede ser más que un éxito futuro. Y yo creo que las empresas locales han hecho muy bien los deberes. Yo creo que estamos en unos niveles muy altos de talento. Desde nuestro punto de vista en refinería estamos creciendo y estamos atrayendo mucho talento de fuera. Es decir, Mallorca para nosotros supone una gran fortaleza. Es un reclamo poder ofrecer a la gente de fuera, aunque esté el problema de la vivienda, que vengan aquí. Es decir, sobre todo el talento joven es muy receptivo a venir a Mallorca. Y si poco a poco vamos, evidentemente, mejorando tarifas, mejorando salarios, pudiendo ofrecer muchísimas mejores condiciones, yo estoy seguro que Mallorca tiene el potencial de ser el Miami de Europa y desde luego, ser un referente a nivel tecnológico, y que no solo se hable de turismo y de la tecnología que hacemos las empresas para el turismo, sino de muchos otros sectores transversales que a buen seguro la lanzarán a Mallorca como un destino, pues, para nómadas digitales, para empresas tecnológicas. Yo creo que el ecosistema se está preparando para ello. Yo creo que el Parvit es un gran potenciador de la tecnología de las islas. Desde luego, implica que ha habido una apuesta por la tecnología, pero sí que me gustaría, evidentemente, que no cese, ¿no? Es decir, y cuando el gobierno y cualquier institución habla de potenciar las tecnologías, yo creo que el Parvit tiene que convertirse en un referente, independientemente de que en otras comunidades autónomas haya homólogos y que se esté hablando de incurrir en los centros de las ciudades y demás. Hay una infraestructura hecha, tiene un potencial tremendo y se deben seguir lanzando ayudas para que las empresas tecnológicas se incuben allí, vayan allí, tengan facilidades de acceso al ecosistema mediante otras empresas que ya estén ahí, y para eso no hay otra que seguir apostando, que la Dirección General de Innovación pues disponga de más recursos, porque a fin de cuentas tenemos que ser competitivos en cuanto a ayudas, en cuanto a incentivos fiscales, en cuanto a precio del metro cuadrado, en cuanto a ecosistema en general. Y yo creo que el Parvit debe liderar esa centralización y agrupación de empresas, servicios, desde luego, que pueda haber aquí en la isla. Si hablamos de digitalización de las empresas, yo creo que ha sido la asignatura acelerada de muchos y que ha marcado pues diferencias, sobre todo en las cuentas de resultados, de, como decía antes, de quien ha hecho mejor los deberes a quien no los tenía hechos también, ¿no? Pero sin pensar en el pasado, yo creo que la digitalización de las compañías, la automatización de procesos, muchísima mejora del uso de las aplicaciones que tienen las empresas, a día de hoy pues se ha demostrado que no es un tema a debatir sino y demás, sino cuando se ponen las empresas a ello. Yo creo que nosotros desde aquí, al menos, que hemos vivido un aluvión de solicitudes, evidentemente también los fondos europeos, que prácticamente un porcentaje muy elevado se van destinados a la digitalización de las empresas, ha hecho que sea el empujón necesario de cofinanciamiento que se espera para que esas empresas pues apuesten por la digitalización y en general la tecnificación de sus empresas para ser más competitivos. Si es que al final la tecnología no debe ser más que una herramienta para lograr una serie de objetivos, seguramente de una forma más eficiente y más rápida,
para que seamos más competitivos y las cuentas de resultados pues sean mucho mejores. A día de hoy es incuestionable, las empresas lo saben, empresas como Refinería y otras de servicios digitales aquí en la isla, pues estamos viviendo pues una época en donde nos cuesta dar servicio a todos los proyectos que nos entran, y eso no deja de ser un termómetro de que la cultura empresarial ha cambiado, la apuesta que hacen hacia la tecnología es firme, y desde luego pues en esa parte pues muy contentos que el tejido productivo empresarial de Baleares esté pues prácticamente centrado en la digitalización de sus empresas. Desde aquí, desde Refinería, otra de las cosas que hemos hecho y muy a título particular pues ha sido mentorizar empresas, ayudar a startups, a gente con ideas, ¿no? Hemos colaborado pues con la Fundación BID, con Prendebit, con Palma Activa, con muchos entes que ayudan a las startups y a los emprendedores en general a sacar adelante sus proyectos. Yo creo que si tuviera que dar una serie de consejos, lo más importante es tener los deberes hechos antes de arrancar, ¿vale? Es decir, tener muy medido todo lo que son los planes financieros, todo lo que es un análisis un poquito de mercado. Pues hace poquito recibí a unos emprendedores que querían hacer un gran software y parecía que tenían poco manido el sector al que querían atacar, ¿no? Entonces yo creo que como el primer tip number one que os diría es que conozcáis muy bien el sector al que vais a dar servicio, que detectéis esa necesidad, en qué va a ser diferente vuestro proyecto, qué va a aportar. Hay muchísimas herramientas en el mercado, es decir, cuando creamos una herramienta tenemos que estar convencidísimos de que va a aportar un valor diferencial, porque luego la venta de esos productos, ya no tanto la creación, siempre lo digo, la tecnología es una herramienta, como os decía, va a facilitarle la vida al usuario final, pero desde luego el vender tecnología, luego cuando tienes un producto realizado, no es sencillo, tiene que tener un storytelling muy claro, tiene que saber paliar unas deficiencias que haya en ese nicho de mercado, y cuando estéis un poco conceptualizando esos proyectos, no solo os centréis en la aplicación, en la solución, tal, pensar muy bien en cómo se va a vender, hablar muy bien con el sector al que se lo vais a vender, para estar tranquilos y certeros de que vais a dar en el clavo. Y como tips adicionales, sí que a día de hoy yo creo que hay suficientes herramientas que permiten hacer productos mínimos viables de una forma mucho más ágil, más rápida y menos costosa. Es decir, yo creo que todas las empresas de tecnología y en general mentores en el pasado se han dado pasos en cuanto a desarrollar la herramienta muy compleja, herramientas que nunca se acababan, siempre surgía una nueva necesidad, una nueva funcionalidad y aún no había sacado las anteriores, y al final salías al mercado con un producto muy potente y quizás no era lo que el mercado demandaba, y la inversión que ya se había hecho pues era mucha, y obviamente eso desinfla a cualquier emprendedor. Así que yo creo que hay que intentar ser muy ágil. A día de hoy hay plataformas que recomiendo estudiar a los emprendedores porque son denominadas no code, sin requisitos de programación, con talento de negocio, de visión de negocio. Tú puedes hacer prototipos de una forma muy ágil, poco costosa, y que luego puedas testar en el mercado sin morir en el intento, y sobre todo con capacidad de pivotar luego rápido cualquier feedback que puedas tener, y que al final, las estadísticas no las recuerdo, pero cualquier idea es pivotada N veces hasta que es exitosa. Y bueno, y este tipo de quizás de plataformas no code lo que permiten es hacer esos productos mínimos viables sin unos conocimientos de programación. Obviamente todo ayuda, y nosotros aquí en Refinería ese tipo de herramientas las usamos, es decir, no porque tengamos departamento de desarrollo y aproximadamente 30 programadores no las usamos, todo lo contrario, nos apoyamos en ellas a veces pues para lo que os decía, hacer productos mínimos viables, hacer un buen briefing, ¿vale? Es decir, al final es muy distinto que alguien venga con una idea de negocio y te aporte su idea en papel a que te traiga un pequeño mock-up, un pequeño prototipo de cómo tiene que ser el funcionamiento y tal. Yo creo que las ideas son mucho más visuales de esa forma, la empresa lo capta mucho mejor, y quizás no hay tantos
errores de tiempos, de ejecución, de funcionalidades, de entendimiento, entre que se conceptualiza una idea y se ejecuta, ¿no? Son proyectos donde, aunque trabajemos todos, yo creo, con metodologías ágiles, con sprints de desarrollo, pues creo que un buen prototipo puede hacer que una idea final de un equipo de desarrollo sea más escalable y sostenible y mucho más eficiente. Así que os recomendaría a todos estudiar temas de no-code, hacer vuestros prototipos, estudiar muy bien el mercado, hacer los deberes a nivel financiero, y con todo eso yo creo que nada es clave del éxito asegurado, pero desde luego se reducen los porcentajes de fracaso proporcionalmente de una forma muy alta. Un recurso que recomendaría a todos y que forma parte de mi día a día desde no hace relativamente mucho es Notion, ¿vale? Notion es una herramienta para poner en orden muchísimas ideas, muchísima documentación. De hecho, aquí en Refinería la usamos a nivel profesional, y todo lo que es nuestra capa y pata de documentación de proyectos, documentación interna, muchísimos procesos, los estamos pasando a la nube con Notion, que es una herramienta que la tenéis online, evidentemente a través del ordenador, pero también tenéis una gran aplicación móvil que permite, pues, compartir información de una manera muy, muy ágil, muy rápida, y, como os digo, poner en orden ideas, proyectos, y encima, si tenéis una capita de una vertiente de programadores, permite programar bases de datos, permite compartir HTML, exportaciones. Nosotros lo usamos hasta para actas de reuniones, pequeñas bases de datos. Es una herramienta con muchísimo potencial que desde luego está sonando fuerte en los últimos tiempos. También, para seguir con las recomendaciones y recomendaros un libro, a mí, de los que he leído en los últimos años y que me ha marcado mucho, quizás no tanto por el componente tecnológico, que quizás os diría que no es tanto, es El arte de cautivar, de Guy Kawasaki, que a fin de cuentas nos enseña a ser, pues, desde más empáticos, a saber comunicar mejor, y yo creo que esa capa humana es la que le falta a la tecnología. De hecho, nosotros en Refinería muchas veces nos autodefinimos como el Google Translate de la tecnología, y es porque el feedback más recurrente que recibimos de nuestros clientes va relacionado con que conseguimos humanizar un poco los proyectos, comunicarlos muy bien, que sean entendibles, incluso antes de empezar. La gente, al final, cuando tienen necesidades de tecnología, muchos pues se autodefinen como analfabetos digitales, y tú tienes que ser capaz de humanizar ese lado tecnológico, hacer entendible lo que no es entendible para otros, y en este sentido yo creo que libros como El arte de cautivar, de Guy Kawasaki, pues pueden venir bien para que todo el mundo haga un ejercicio de reflexión de cómo poder hablar a un interlocutor que tienes delante, que te entienda, que te escuche y, evidentemente, pues que te compre a base de enamorar con el discurso.